Bueno, pues Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Es que ricasco por acompañarnos Nos a esta la cara. tarde. Pero sí, pero A ver, haces esto y luego voy a os quitar voy el a vídeo. silenciar porque hay un paciente por aquí que se me cuela. Entonces, así. Lo que os decía es que muchas gracias, que es que ricasco por acudir a esta webinar, a esta sesión que hemos preparado con todo el cariño para los pacientes, familiares o cuidadores sobre la autogestión, sobre el autocuidado en el asma grave. Me gustaría dar las gracias a GSK por su colaboración. Sin su colaboración, pues tampoco hubiera sido posible celebrar este webinar. Y sobre todo agradecer a las tres doctoras que están hoy con nosotras. Cada una, pues bueno, al final es una eminencia, ¿no? En su especialidad. Primero vamos a tener a Isabel Urrutia, que es neumóloga y es la jefa de la unidad de asma del Hospital Universitario de Galdácano. Luego tendríamos a Nerea Gil, que es doctora endocrina y nos va a hablar un poquito sobre la alimentación en el asma. Y luego tenemos a Lucía Mendívil, que es psicóloga clínica generalista del Centro de Psicoterapia y Psiquiatría TADI en Bilbao. Entonces, pues sin más, vamos a dar paso a la primera ponente, que en este caso sería Isabel Urrutia, porque bueno, por cuestiones de la vida, pues tiene que hacer la ponencia y luego, bueno, si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta, le haríamos y luego le vamos a disculpar que tiene que atender otras gestiones, así que sería la primera y aprovechar si queréis hacer alguna pregunta, pues para anotarla y para hacérsela después de la sesión, porque si no ya hasta el final de todas las sesiones luego no vamos a volver a tener ronda de preguntas para Nerea Gil, para la doctora también Lucía y para mí en caso de que la haya, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y que empezamos con Isabel cuando quieras. En tus manos te lo dejo. A ver, ¿se me oye? ¿Me oís ya? Vale. Es que, bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación y pues encantada de poder participar en estos actos que ya sabéis que la Asociación eh, de Asmáticos, pienso que es una tarea muy importante la que estáis haciendo, ¿no? Creando y dando además pues todo este trabajo que estáis haciendo para que ayudar a toda la gente con asma a reunirse y a compartir todas las cosas que tenéis de vuestra enfermedad. Bueno, el título de la charla, pues sabéis que de asma podemos hablar muchísimo, pero en esta ocasión pues hemos elegido hablar de lo que supone la contaminación en el asma, ¿no? Una breve introducción y explicar cuáles son los contaminantes del aire y su acción sobre el sistema respiratorio, los principales contaminantes que están relacionados más con el asma y lo que supone que para un paciente con asma o sin asma, el hecho de que exponerse a la contaminación va a hacer que debute con asma y un paciente con asma en la contaminación va a hacer que se exacerbe y que aumente la mortalidad. Unas pequeñas recomendaciones para reducir la exposición a los contaminantes y finalizamos con unas conclusiones. Bueno, como sabéis, el asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente, ¿no? Lo de crónico hay que remarcarlo muy bien. Yo creo que es un concepto que al enfermo hay que explicarle muy bien lo que es crónico, no un crónico con el sentimiento de decir no te vas a curar nunca, no con ese sentimiento, sino con el mensaje de que como es crónico hay que cuidarlo y cuanto más sepa el enfermo de su enfermedad, la va a llevar muchísimo mejor. Bueno, con cifras que gustan a los periodistas, pues son más de 350 millones de personas y que el aumento de los casos del asma puede deberse a la mejora de las técnicas diagnósticas. Es verdad que ahora diagnosticamos más, pero también la contaminación, pensar que juega un papel determinante, ¿no? Lo que siempre tenemos que pensar es que cuando hablamos de asma parece que siempre tratan de determinar, la gente te pregunta mucho, pero bueno, ¿el asma se hereda? El asma, si tengo alergia voy a ser asmático seguro, si me pasa esto voy a tener asma. Hay que intentar comprender que el asma tiene un origen multifactorial, ¿no? Entonces, yo una manera de explicar que tengo es
que uno tiene muchos boletos para que le toque el asma, ¿no? Pero a veces, a pesar de tener muchos boletos, pues no tienes por qué tener asma y al revés. Hay gente que tiene menos boletos pero debuta con asma, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de asma tenemos que hablar de factores de riesgo para desarrollar asma. Y dentro de estos factores de riesgo, un factor de riesgo muy importante es la contaminación, que ahora vamos a ver. Bueno, como digo, supone un grave riesgo para todo el mundo, no solamente por el asma. Y cuando se hablan también de cifras, las cifras son apabullantes, ¿no? Porque se habla hasta de 9 millones de muertes prematuras en todo el mundo causadas por la contaminación, no por asma, no, con cuidado, de la mayor parte de las muertes por contaminación pueden ser por el aumento de las infecciones respiratorias, por el cáncer, por la EPOC, por muchas más cosas que por el asma. Supone unos costes muy elevados y la mortalidad anual atribuida a la contaminación del aire en España es de 10.000 personas, ¿no? Que cuando hablamos de cifras, la gente pues parece que pones que con comparaciones se entiende mejor, pues muchísimo más que los accidentes de tráfico, por ejemplo. Bueno, la exposición a contaminantes, bueno, hay que pensar que la contaminación, si es del aire, pues la primera puerta de entrada, lógicamente, es el aparato respiratorio, ¿no? Es la puerta de entrada y el pulmón es el primer órgano afectado. No hay que olvidarse, porque cuando hablamos de contaminación, aunque el pulmón es la puerta, es lo que se afecta y lo que más claro parece, pensar que la contaminación afecta al sistema cardiovascular muchísimo. Hay infartos, hay cardiopatía isquémica, afecta al sistema neurológico, hay más accidentes cerebrovasculares, incluso, no sé lo que dirá la endocrinóloga, pero hay bibliografía que aumenta los casos de diabetes. Bueno, afecta a muchísimos órganos y también, que nos está escuchando Lucía, afecta también al sistema nervioso, ¿no? Perdón, a la salud mental. Bueno, el grado de penetración que las partículas que están en el ambiente, cuando entran al aparato respiratorio, dependen de su diámetro y los gases de lo hidrosolubles que sean, ¿no? En el aparato respiratorio van a crear una inflamación local. Esa inflamación local se inflama el bronquio, se inflama el bronquiolo, se lesiona el alveolo y pasa al sistema capilar, pasa a la sangre y de la sangre, como os decía antes, puede llegar a los demás sistemas del organismo. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire relacionados con el asma? Bueno, como os podéis imaginar, la contaminación del aire es una mezcla de partículas y de gases, ¿no? ¿De dónde proceden estas partículas, esta contaminación? Bueno, pues en nuestro medio generalmente del tráfico y la industria. El tráfico tiene unas partículas contaminantes que son una causa muy importante. No pensemos solamente del tráfico de los coches, porque claro, cuando pensamos el tráfico decimos, bueno, ya nos han puesto aquí algunas leyes para disminuir el tráfico de los coches, pero por ejemplo en Barcelona los cruceros son el principal contaminante. Cada crucero que llega a una ciudad portuaria, bueno, pues aumenta muchísimo la contaminación esos días de esa ciudad. Y luego la industria. Los contaminantes se pueden diferenciar en contaminantes primarios, que salen así, tal cual, y entran al organismo, y los contaminantes secundarios, que proceden de la unión de contaminantes primarios. Dentro de los contaminantes primarios, pues tenemos el monóxido de carbono y el dióxido de sulfuro, que, bueno, como veis en la gráfica, proceden de los automóviles, de las emisiones diésel, y también tenemos que pensar que la contaminación ambiental no solo es procedente del hombre, antropogénica, sino que hay volcanes, hay tormentas de arena que también producen contaminación del aire. Los contaminantes secundarios pues son el dióxido de nitrógeno, el NO2, que es muy importante, y el ozono. El ozono viene de una reacción, es una reacción fotoquímica del NO2 y de compuestos orgánicos volátiles que se juntan con la radiación solar y se produce ozono. Entonces, por ejemplo, en países tan soleados como España, pues pensar que si ha habido mucho NO2 durante el día con mucho sol, esto se transforma en ozono y a la tarde hay mucho ozono. Y
tampoco hay que pensar que tampoco no. También hay que pensar que no solamente se produce en las ciudades con mucho tráfico, porque los vientos pueden llevar este ozono pues, a sitios, a pueblos que te parecen idílicos de que qué bien se respira aquí, pero los contaminantes también llegan. Unos contaminantes muy famosos, digo famosos porque se hablan mucho de ellos, son las PM, el material particulado. Las PM, cuando se oís hablar, que se habla mucho de las PM10 y las PM2,5. El número 10 y el número 2,5 quieren decir el diámetro que tienen esas partículas. Según ese diámetro, también antes de pasar, si por ejemplo imaginaos el material particulado de 10 con esas micras, llegará a un sitio del aparato respiratorio y 2,5 más lejos llegarán a sitios más lejanos del aparato respiratorio. Porque como sabéis, los bronquios son una tubería que van disminuyendo de calibre y según el tamaño de la partícula harán daño a cada zona de esa tubería que es nuestro sistema bronquial y es lo que el asmático tiene inflamado crónicamente. Bueno, ¿cómo se ha relacionado la exposición a los contaminantes? Pues se ha relacionado con el desarrollo del asma prenatal y postnatal, con síntomas de asma, con exacerbaciones de asma, con visitas a urgencias, ingresos por agudización y mortalidad por asma. Bueno, todas estas cosas, todos estos puntos, hay ya mucha bibliografía para poder decir que la exposición a los contaminantes ocasiona estos 5 puntos. Y además también hay estudios que si fuéramos capaces de reducir el material particulado que os he dicho antes, el 2,5, que es el más dañino, a unos niveles recomendados en las guías de calidad del aire, se podrían prevenir más de 66.000 casos anuales de asma en niños y adultos. ¿Cómo hace daño el contaminante cuando entra al sistema respiratorio? Bueno, sabéis que cuando hablamos de asma y de contaminación vamos a hacer 2 diferencias importantes. Lo primero es, ¿la contaminación es capaz de producir asma? Esta pregunta quiere decir, si yo, sujeto que no tengo asma, vivo en una ciudad muy contaminada durante muchos años, desde la niñez, ¿voy a tener muchas más probabilidades de tener asma que esa misma persona que vive en un ambiente muy limpio durante toda su vida? Bueno, pues sí, la respuesta es sí. Pero pensar que, claro, esto es muy difícil a veces de demostrar porque, como os decía antes, lo de los boletos, nunca hay 2 personas iguales que podamos comparar si se tiene el mismo riesgo. Pero está claro que una persona de niño o incluso en el vientre de su madre, si está expuesta a contaminación, va a desarrollar asma. ¿Y cómo actúa estos contaminantes? Pues actúa de 2 maneras. Unos métodos directos, hace daño directamente, entra al sistema respiratorio, produce lo que se llama un estrés oxidativo que es culpable en muchas enfermedades. Cuando en el cuerpo tenemos como un equilibrio entre los radicales libres, los óxidos y los antioxidantes, ¿no? Si este equilibrio se cambia y hay más oxidantes que las defensas, pues esto es lo que produce el estrés oxidativo y es un mecanismo para producir asma. También tiene que ver mucho los mecanismos inmunológicos, que otra de las causas, otro de los factores del asma que está involucrado son alteraciones inmunológicas que son un poco complicadas de explicar y también actúa directamente porque produce un deterioro de los mecanismos de defensa. El organismo expuesto a la contaminación se defiende menos de los virus, por ejemplo, se defiende menos de las bacterias y esto puede ocasionar la producción de asma o la exacerbación de asma. Y luego hay mecanismos indirectos en los que la contaminación es capaz de hacer cambios en los genes. Y como sabéis que el asma es una mezcla entre lo que tienes de genético, lo que tienes del medio ambiente y los factores de riesgo, estos serían los mecanismos indirectos para tener más facilidad para padecer asma. Y como os decía, la contaminación impacta desde la etapa prenatal. Hay muchos estudios en que se ha visto que una mujer embarazada que a lo largo del curso de su embarazo vive en una ciudad contaminada expuesta
a NO2, a SO2 y a material particulado, el niño nace con más probabilidades de desarrollar asma. El niño nace con bajo peso y el niño nace con disminución de la capacidad pulmonar, lo que va a ser también factores que le pueden llevar a desarrollar asma en la infancia. La exposición también a niveles elevados, cuando esta exposición es en la niñez, daros cuenta que el sistema respiratorio se está formando. La niñez y la adolescencia, el aparato respiratorio está creciendo, está acabándose de formar. Y se ha visto además, que hay mucha bibliografía, que los niños que tenían las escuelas cerca de autopistas tenían mucho más asma que aquellos que estaban en escuelas lejanas a autopistas. Y de hecho esto en California hizo que hubiera una ley prohibiendo las escuelas cercanas a carreteras de mucho tráfico. Y en la edad adulta hay menos bibliografía porque es más difícil. O sea, sabemos menos porque es más difícil demostrar. Es más difícil demostrar que ya de mayores que puedas debutar con asma en la edad adulta por la exposición a la contaminación. Pero cada vez hay más evidencia que también vivir a menos de 200 metros de una carretera se relaciona con el debut de asma, ¿eh? Aquí solo estamos hablando de debut de asma, de comenzar con asma por la exposición a la contaminación. Bueno, aparte de debutar con asma, otra de las cosas que además aquí ya no hay ninguna duda, porque además el paciente, esto lo sabíamos antes, desde hace años, la frase del paciente asmático que se lleva la mano al pecho diciendo: "Joder, la papelera de Durango está ahora a tope, ¿qué tiempo estoy afectado?". Y sabemos que el paciente asmático tiene mucha labilidad a irritantes de fuera. ¿Qué mayor irritante que los contaminantes ambientales? Y en todos los grupos de edad se ha visto que la exposición a material particulado, al ozono, al SO2 y NO2 se relaciona con síntomas de asma, con visitas a urgencias y aumenta la mortalidad por asma. Y otra de las cosas que también se ha visto, que sabéis que otro componente de otra característica, otro factor de riesgo que tienen los asmáticos para desencadenar sus síntomas de asma es la exposición a agentes alergenos. Bueno, pues parece que las partículas de diésel actúan con el polen y lo que hacen es que esa partícula, lo utiliza como si fuera un coche casi, la partícula de diésel lleva el polen hasta el paciente asmático y además la mezcla del diésel con el polen hace que el polen sea más irritante, que le dé mayor patogenia. Bueno, y para acabar, las recomendaciones para reducir la exposición a la contaminación del aire, bueno, pues a veces es que es difícil porque cuando decimos, bueno, ¿qué recomendamos los neumólogos, los médicos para decir tenga cuidado con la contaminación? ¿Qué puede hacer? Porque cuando decíamos no fumar, pues no fumar, elige uno no fumar, pero respirar el aire, eso qué difícil es, ¿no? Porque si uno vive en una zona muy industrial y el pueblo tiene mucha industria, pues cambiar de casa no es una opción. Entonces las recomendaciones algunas son como decir, bueno, pues es que esto, ¿qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que ver, más que nada, todos sabemos que hay que alejarse de la contaminación, pero yo creo que una parte importante es que los médicos nos involucremos como educamos en la evitación de alergenos, en la evitación del tabaco, hacer ver a los pacientes pues lo malo que es exponerse a la contaminación, ¿no? Y como sabéis los asmáticos, pues la gente es joven y nuestro objetivo es que haga su vida normal, que si quiere hacer un maratón que lo haga, que si quiere ir a correr que lo haga, ¿no? Pero siempre esta actividad física no se puede hacer cuando el aire está muy contaminado, ¿no? No queda más remedio que usar las mascarillas FP2. Ahora, como ya tenemos la cultura, ¿no?, del FP2, pues yo creo que esto se ha ganado y la gente ya usa la mascarilla sin tanta vergüenza como se usaba antes, porque muchas veces el paciente te decía que cómo voy a usar la mascarilla, van a pensar que tengo tuberculosis o que soy contagioso. Yo creo que ahora la mascarilla se lleva con más naturalidad, ¿no? Si vas en coche, lógicamente, pues no abres la ventana cuando estás yendo por una carretera con mucho coche. Y se recomienda comprobar la calidad del aire a tiempo real, ¿no? Tenemos ahí una serie de medidores
en todas las ciudades, en que tú, si vives en un pueblo, pues puedes saber si el aire de tu pueblo o de tu ciudad en ese momento está con unos índices de calidad apropiados, ¿no? Esto es la página web donde se puede acceder, ¿no? Estas marquitas azules pues son donde están los medidores, entonces uno se pone ahí y con los colorines, pues por ejemplo ahí está haciendo, dice pues muy bueno, es azul, bueno, regular y malo, verde, ¿no? Entonces ahí poniéndose uno acercándose a su ciudad, al medidor más temprano, pues puede observar si es bueno el aire o no. Estas son el índice de calidad del aire es lo que miden y generalmente ahora, como veis, se han puesto muy de moda, ¿no? Cuando entras a una ciudad te dice índice de calidad del aire, bueno, regular, desfavorable, muy desfavorable. Tienen en cuenta, hacen una media de las partículas contaminantes que os he comentado al principio y, bueno, y luego también hacen una recomendación porque, claro, no es lo mismo cuando se da unos mensajes para la salud en grupos de riesgo y personas sensibles que en población general. No le va a afectar a un asmático lo mismo que a una persona que en principio no tenga patología respiratoria. Bueno, pues como conclusión podemos decir que la contaminación puede ser causa de asma y agravarle, dos conceptos diferentes muy importantes, desde el útero, con el inicio de asma en la infancia, en la edad infantil con el inicio de asma antes de la adolescencia, en la edad adulta con el inicio de asma en edades tardías y en todas las edades se relaciona con las exacerbaciones y la mortalidad. Como consejo, tener en cuenta los niveles de contaminación del aire y en base a esto reducir la exposición a los contaminantes y creemos que es necesario impulsar más medidas para sensibilizar a la sociedad y asegurarnos de que respiramos un aire con una buena calidad. Y esto es todo. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Me parece una ponencia súper interesante. La verdad que todos tenemos que ser cada vez más conscientes del daño que provoca, ¿no? La contaminación en sí, en las diferentes edades, ya o sea, desde el intraútero, ¿no? Ya, o sea, dentro del propio útero de la madre hasta la edad adulta. Es decir, no tenemos, digamos, un espacio o una franja de edad donde podamos estar libres de este tipo de contaminantes, ¿no? Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla a través del chat levantando la mano, alguno de los asistentes, si no, yo tengo un par de preguntas. Como veo que no se anima nadie, pues bueno, ya voy yo. Antes has hablado del ozono y muchas veces creo que este término está muchas veces equivocado. Nosotros en la asociación muchas veces recibimos consultas de pacientes que les quieren vender máquinas de ozono. Entonces nos dicen si esto es bueno, es malo, porque han oído que el ozono es malo, que el ozono es bueno, luego le vienen a vender el aparato diciendo que es bueno para los asmáticos y al final tienen un lío que no saben si es bueno o es malo. Entonces, sobre eso, ¿qué me puedes decir, Isabel? A ver, yo no compraría una máquina de ozono, desde luego, pero, pero yo creo que, además, bueno, el ozono es malo según dónde está, porque si está en las capas altas de la Tierra es lo que nos produce la protección solar, ¿no? Si no hubiera ese ozono allí muy arriba, es la estratosfera o la troposfera, ya les cambio el nombre. Pues ahí nos protege al planeta, protege de que no entre directamente la luz solar. El ozono más cercano, el que está aquí a la altura de los aviones, ese es el malo, ese ozono es el que nos hace daño, ¿no? El ozono que tenemos ahí, porque es un gas muy irritante. No entiendo la máquina. Sí, preguntan muchas cosas de máquinas rarísimas de vender. No entiendo el razonamiento del ozono para nada. Sí que os ofrecen, por ejemplo, humidificadores, ¿no? Para gente. A ver, lo que es malísimo es tener una casa en malas condiciones, con una humedad tremenda. Que me hace mucha gracia en la radio que dice, se oye toser, mamá, que tengo mucha tos, y le dice la madre, no te preocupes, hijo, que voy a llamar a Murprotec, que es la empresa en vez de llevarla al médico, va a llamar a Murprotec para tratar la humedad. A ver, no sé si Murprotec quitará la humedad, pero las humedades en una casa son horribles, porque ahí bueno, pues eso irrita el bronquio y hay gente que se ha tenido que ir a vivir incluso a otra casa, si no tiene dinero para cambiar, a la casa de un familiar,
porque eso le hace mucho daño. Los humidificadores, por ejemplo, hay gente que no se puede meter en un baño turco porque le irrita. Entonces, los asmáticos tienen irritantes, ¿no? Pero hay otro que puede ir a la sauna perfectamente y no le hace daño. Humidificadores en una casa, pues si una casa es normal y se airea y se vive en unas buenas condiciones, yo creo que no hay que hacer nada. Ujú. Y lo que sí es muy conveniente, lo que sí ayuda mucho al asmático, el asmático tiene un bronquio muy irritable, ¿no? Pero no todos los asmáticos les irrita lo mismo. Entonces, no hay un protocolo de decir, iros todos a La Rioja, ¿no? Antiguamente, yo en la historia clínica, cuando pregunto a la gente de una edad, le digo, de niño te decía el médico, iba a La Rioja. Pues a un niño que le mandaban a La Rioja era un asmático sin diagnosticar en la infancia, porque ya se veía que el clima, había algunos climas que mejoraban los síntomas. Y de hecho, los pacientes de mayores te dicen, yo estoy mucho mejor en el pueblo, ¿no? La gente que tiene pueblo, pues dice, estoy mucho mejor. Pero, por ejemplo, hay gente que está bien en Benidorm, que es costa, ¿no? Mm. O sea, que no puedes decir a todo el mundo, hala, todos a La Rioja o a Burgos. Es verdad que es un clima muy bueno para el asmático, pero no para todos. Bueno, con esto que me estoy enrollando, quiero decir que los irritantes, no hay nadie mejor que el paciente para saber lo que le sienta mal, lo que le sienta bien. Si igual tiene, yo que sé, un clima muy seco y de repente con un humidificador le va bien, pues que pruebe. Pero en principio en una casa, yo creo más que esto es todo carísimo y es muy difícil, ¿no? Una temporada vendían muchas cosas para los ácaros, Sí, ¿no? Cada sí. una madre que tiene al niño con ácaros, pues es que compra lo que le ofrezcan, pues lógico, quiere lo mejor. Entonces le dicen cualquier cosa y lo compra. Se han hecho muchas pruebas, incluso se hacían pruebas de casi poner la casa con ensayos clínicos, claro, de unas casas estos, y se vio que tampoco hacían. El sentido común es, en la casa de un asmático no es como la mía que veis aquí atrás con todos estos libros que tengo yo detrás. Esto es horrible para un asmático, ¿no? La habitación de un asmático siempre dicen que tiene que ser como la habitación de un monje. Nada. La cama, pocas cosas. La funda, los que tienen alergia estoy hablando, ¿eh? Los que tienen alergia a los ácaros. La funda del colchón antiácaros y de almohada y de colchón. Todos los demás inventos, aspiradoras carísimas, pues bueno, si tienes dinero y te compras una aspiradora mejor, pues bien, pero no vas a gastarte, o sea, no sé, dedicar muchísimo dinero a una aspiradora que te va a mejorar muy poco. Ujú, que no compensa al final. Mm, Has dicho el tema de que las casas estén bien aireadas. Claro, ahora estamos en una época de polinización. Y claro, eso es. la gente nos dice, ¿y cuándo puedo Ahora ventilar mismo mi no. casa? Claro. Por e- Entonces, ¿a qué horas sería más aconsejable, aunque sea abrir 5 minutos la casa para ventilar? ¿A primera hora, a última, a mitad de la Bueno, tarde? eso tienes incluso, fíjate, en la calidad depende un poco hasta el tipo de polen, pero hasta eso, pues ahora, mira, para todo este desarrollo tecnológico te sirve para algo, porque tienes el calendario polínico y hasta las horas de cuando hay mucho polen. Ah, O pues sea que mira. puedes. Y sí que es verdad que hay que pensar, bueno, cuando digo aireadas, no me refiero, o sea, una casa sana, pero Sí, con airear 10 minutos suele valer. Con 10 sí, minutos que sí, sí, airees la sí. casa ya vale. Pero hay Por lo gente que cual, nos pregunta a ver cuándo tienen que ser esos 10 minutos, ya sabes, ya están, ya. sí. Por Pues eso depende un lo poco comento. de la característica del polen. Está Ujú, bien que haya herramientas, ¿no? Que nos den al final esa información. sí. Luego, por Luego último, te también hay quería que preguntar. pensar, fijaros, una cosa que ha hecho la contaminación, bueno, que me viene así a la cabeza por lo que has comentado, es que se ha cambiado el calendario polínico. Antiguamente el calendario polínico tenía como unas fechas. En febrero este polen, en no sé qué tal. Y el olivo pues era en la zona del sur, pero aquí no había casi alergia. Bueno, pues ahora se ha cambiado y ahora ya hay sensibilizaciones cada vez como, vamos, globalización de la contaminación, ¿no? Aparte de ser más agresivos, se ha cambiado el polen y hay polen en unas fechas que antes no había, ¿no? Por eso es difícil establecer, por lo tanto, lo mejor es consultar. Ujú. Perfecto. Y ya como último, antes de despedirte, simplemente si, igual que le damos la importancia de la calidad del aire, digamos, en exteriores, ¿crees que se le da la misma importancia a respirar aire de calidad en interiores? Es decir, en hospitales, No. en centros escolares, en centros Y en tu médicos, casa, en no solo trabajo. en centros escolares, Sí, es que, bueno, has dado en la clave, porque cuando hablamos de contaminación parece que siempre pensamos
o nos dedicamos a pensar el aire exterior. ¿Qué va? Para nada. Sabéis que los caseríos de aquí, sabéis que tenían, bueno, y en Galicia también mucho, la chapa que llamábamos, la chapa de leña, que en las cocinas de los caseríos estaban las chapas. Entonces, y se hacía además mucha vida en la cocina, con ese fuego, se calentaba casi la casa. Bueno, pues se ha visto pero ya además que muchas mujeres, que sobre todo eran mujeres las que pasaban el tiempo en las cocinas, tienen EPOC, no asma, disminución de la función pulmonar como si hubieran fumado, no han fumado en su vida y tienen una espirometría como si se hubieran fumado yo qué sé, un paquete al día durante 20 años o más. Y es la contaminación del aire interior la que les ha producido esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea que fíjate la importancia que tiene. En los países de Latinoamérica es impresionante las cifras de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, y de desarrollo de asma, porque el que tiene predisposición a tener asma y encima está expuesta a esa contaminación interior, pues es un factor de riesgo para desarrollar asma. En Colombia y por ahí, bueno, eso es, las cocinas estas que utilizan de leña son muy, muy malas, muy dañinas como contaminante interior. Vale, pues viendo que no hay más preguntas, lo que vamos a hacer es agradecerte, Isabel, que hayas estado con nosotros, que hayas colaborado de nuevo con la Asociación Asmavi, que siempre estás ahí para la asociación y eso es de agradecer, sobre todo una experta en tantos ámbitos, ¿no?, de la neumología como tú. Así que nada, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y esperamos que para otra ocasión también podamos contar contigo, que es una Vale. maravilla. Cuando queráis. Luego veré las exposiciones como se van a grabar de Lucía y Nerea. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Adiós. Isabel. Adiós. Vale, adiós. Bueno, pues ahora vamos a pasar de lo que es la contaminación, vamos a pasar a la alimentación y para ello tenemos a la doctora Nerea Gil Fernández, que ya es médico especialista en endocrinología y nutrición y lo que nos va a dar pues, es un poquito pues, cómo debemos de gestionar la alimentación en cuanto al asma, ¿no?, que nos puede ayudar o qué consejos nos puede dar. Así que Nerea, cuando quieras, tuya es la pantalla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Iranchu, por haber contado conmigo y muchas gracias también, David de GSK, por permitirnos organizar estos eventos que creo que son muy útiles para intentar abordar un poquito todos los ámbitos. Pues yo os voy a compartir aquí mi presentación y comenzamos. A ver si me deja darle. Ahora. Ahí. Perdonad que se me pone esto y no me deja darle a completa. Cosas del directo, ya sabemos. Ay, ay, ay. Venga, hombre. ¿Por qué no puedo darle a completa? Aquí. Voy a reanudar la presentación. Ahora, no, ya está, que se me estaba resistiendo. Ahí lo veis bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, vale, fenomenal. Muy bien. Bueno, pues nada, como comentaba, yo voy a explicaros de una manera pues muy sencillita qué cosas son importantes para hacer una buena alimentación para pacientes con asma. Vale, entonces para ello, como bueno, ya nos ha explicado perfectamente Isabel, pues ya sabéis que lo primero que tenemos que tener en cuenta es, para hacer una buena nutrición, una buena alimentación, pues de qué enfermedad estamos tratando y qué queremos conseguir. Entonces, como ya sabéis, la base de la patología en el asma consiste en esa hiperactividad bronquial que lo que va a generar es inflamación, pues nuestra tarea fundamental es intentar aumentar aquellos alimentos que vayan a ser antiinflamatorios y disminuir todos aquellos que van a ser proinflamatorios. Entonces, bueno, para esto lo he organizado de una manera muy sencillita en 10 puntos, con un poco lo que yo creo que es las pautas clave, y luego os hablaré un poquito de dieta mediterránea y un par de puntos más que considero relevantes, ¿vale? Luego, si tenéis cualquier duda, pues encantada. Entonces, ¿qué 10 puntos me parecen claves para una buena alimentación?
Bueno, pues en primer lugar, como acabamos de decir, aumentar el consumo de alimentos que sean antiinflamatorios. ¿Dónde vamos a encontrar estos alimentos antiinflamatorios? Bueno, en aquellos que son ricos en omega 3, ¿no? Pues en el atún, en las sardinas, la cebolla, el ajo, el brócoli, y todos estos alimentos además van a ser ricos en vitaminas A, C y D, que también van a ser antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces lo que tenemos que conseguir es reducir al máximo esa inflamación con estos alimentos. Punto 2. Tenemos que asegurar un buen aporte de proteínas. Ya sabéis que a medida que van pasando los años, el cuerpo va perdiendo masa muscular. Depende de la edad, de la situación de cada persona, el aporte de proteínas que tenemos que hacer, pero es cierto que muchas veces, a medida que pasan los años, nos quedamos cortos en proteínas. Pues bien porque a la gente le puede apetecer un poquito menos, pues la carne, el pescado, el huevo. Entonces, importante que estas proteínas que nosotros aportemos a la alimentación, que sean de alto valor biológico, ¿no? Que son estos alimentos que os acabo de comentar. ¿Por qué? Porque las proteínas se van destruyendo, la masa muscular, se va a que regenerarlo de manera diaria, y en situaciones como en edades de crecimiento, en edades más avanzadas, estas fibras musculares se van a romper más, se van a estropear más, y necesitamos aumentar ese aporte. En situaciones en las que se está consumiendo corticoides, además, la degradación de las proteínas también está aumentada. Por lo tanto, tendremos que estar más pendiente en estos momentos, si estamos tomando corticoides de manera continua o fases de reagudización, pues prestar mucha atención a que estemos haciendo un buen aporte de proteínas. Punto número 3, la hidratación. Ya sabéis que esto es fundamental. ¿Cuánto? Pues lo mismo, depende un poco de cada persona, pero entre 1,5 litros, 2 litros sí que necesitamos, porque necesitamos que el cuerpo esté hidratado y que además las secreciones se puedan fluidificar, ¿vale? Entonces necesitamos que sea una ingesta de agua, a poder ser. Tenemos que intentar evitar otro tipo de bebidas, sobre todo las bebidas azucaradas. Sabéis que las bebidas azucaradas nos va a suponer un mayor consumo de oxígeno para su degradación, por lo tanto puede empeorar la situación respiratoria. Entonces, como bebida fundamental, agua. El punto número 4, mantener un peso adecuado, ¿vale? Ya sabéis que la obesidad, que el sobrepeso no nos va a interesar en ninguna patología, que además va de la mano de muchas otras patologías, y muchas veces es un círculo vicioso, ¿no? Si hay más dificultad respiratoria y además aumentamos el peso, sobre todo a nivel abdominal, que es la grasa que menos nos gusta, ¿no? Porque aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de hipertensión, el riesgo de diabetes, y aumenta la dificultad respiratoria. Entonces, importante mantener un peso adecuado. Punto número 5, la proporción entre omega 3 y omega 6. Los omega 3, como hemos dicho antes, son antiinflamatorios, y los omega 6 van a ser más proinflamatorios. Entonces tenemos que mantener un buen balance entre esos dos tipos de omega. El omega 6, pues como podéis ver aquí, se encuentran sobre todo en aceite de girasol y aceite de soja. Ya sé que está la cosa complicada ahora con el consumo de aceite de oliva, y esto me lo preguntan mucho: oye, pero realmente la dieta que me cuentas es cara. Ya lo sé, o sea, desgraciadamente hacer una dieta buena es más cara que hacer una dieta mala. Ahí también probablemente habría que tomar medidas, ¿no? Pero bueno, tampoco os asustéis si se consume algo de aceite de girasol, mientras no sea en exceso. Lo que quiere decir esto es que tenemos que evitar al final los fritos, los rebozados. Entonces, bueno, pues con un poco de aceite de oliva realmente se puede llegar a las necesidades diarias sin dejarnos tampoco la fortuna en el aceite. La vitamina D, que la vitamina D pues está muy de moda probablemente en los últimos años, pero yo no creo que sea una moda. Creo que realmente es que nos hemos puesto a analizarlo más, y es verdad que si miramos la población, pues por ejemplo, pues aquí en el norte haces analíticas en invierno de vitamina D, y yo te diría que el 80% de mis pacientes tienen la vitamina D baja, y cuando la tienen bien me sorprendo y digo: ¿estás tomando, no? Sí, estoy tomando. Vale, ya me extrañaba a mí. Al final, la vitamina D depende fundamentalmente de la exposición al sol. En teoría, 20 minutos sin protección debería ser suficiente. Luego depende mucho de cada persona. Es verdad que hay gente que me dice: pero si yo trabajo al aire libre o estoy en el campo y no me sube, ya. También la vitamina D en pacientes con más sobrepeso está
más bajita porque se queda pues, una vitamina liposoluble y se queda acumulada un poco en las células de grasa. Entonces, ¿para qué nos sirve la vitamina D? Nos sirve sobre todo para el hueso, porque hace que el calcio se fije bien en el hueso, evitar problemas de osteopenia, de osteoporosis, pues sí, muy importante en mujeres, sobre todo a partir de menopausia, pero también muy importante en pacientes que toman corticoides, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurar unos buenos aportes de vitamina D. El punto número 7, evitar alimentos que produzcan alergias. Obviamente, esto va a producir más inflamación y más hiperreactividad. Evitar el consumo de sulfitos, ¿vale? Pues que están en el vino, frutas secas, encurtidos. Como comentaba antes Isabel, pues no todos los pacientes son iguales y no a todo el mundo tiene por qué sentarle mal esto, pero algunos pacientes que sí que pueden empeorar su dificultad respiratoria. Entonces, la verdad que yo creo que mejor que el paciente no lo sabe nadie, lo que al final le sienta mal, pero bueno, a veces tenemos que dar una serie de recomendaciones un poco en líneas generales. El punto número 9, pero no menos importante por ello, el ejercicio físico, lo que se pueda, ¿vale? A veces me dicen, pues es que con la situación que tengo no puedo. Pues si puedes hacer un cuarto de hora, es un cuarto de hora. Y si puedes una hora, pues bienvenido sea, ¿vale? Pero al final, el ejercicio físico nos va a permitir mantener un peso adecuado, nos va a permitir mantener esa musculatura fuerte, no perder esa masa muscular y la musculatura que incluye la musculatura que nos ayuda a respirar, la musculatura respiratoria. Cuanto más debilidad de esa musculatura, más dificultad. Entonces, aquí también entramos en ese bucle, ¿no? De más peso, menos músculo, me muevo poquito y cada vez me cuesta más, ¿vale? Entonces, importante adaptarlo a lo que uno pueda. Pues si es pilates, perfecto. Si es piscina, si es caminar, si es bici, oye, si estás fenomenal y puedes hacer mucho más y haces ejercicio de fuerza, perfecto. Y como punto número 10, pues ya sabéis, evitar alimentos procesados y azúcares, que va a costar mucho más digerir, va a costar mucho más gasto y esfuerzo respiratorio, entonces no nos interesan para nada. Entonces, todos estos puntos realmente lo que nos llevan es a, bueno, pensar cuáles son nuestros objetivos nutricionales, ¿no? Entonces, pues ante una patología crónica que queremos, pues corregir si hay alguna deficiencia de algún nutriente. En algunos pacientes no siempre es el tema del sobrepeso, ¿no? En algunos pacientes puede ser la desnutrición por ese mayor gasto calórico por la respiración. En personas obesas, como comentaba, pues nos interesa bajar el peso. Es importante que mejoremos también la dificultad que hay a veces para masticar o para tragar por esa falta de aire. Entonces, pues en algunas ocasiones necesitamos preparar alimentos de fácil masticación. Un punto a tratar también sería el estreñimiento y ese esfuerzo excesivo que puede haber para defecar, porque al final eso nos va a empeorar la situación respiratoria. Pacientes en los que pues, están desnutridos y han ido perdiendo un poco el apetito, pues procurar hacer unos alimentos atractivos, que tengan buen sabor para intentar. Es difícil a veces comer si uno no tiene hambre, ¿no? Entonces intentar buscar la manera de que se mantengan estos aportes. Y luego intentar repartir la comida pues, en 5 o 6 tomas para que sean más comidas pequeñas y frecuentes que comidas excesivamente copiosas. Entonces, esto, pues como ya habréis ido intuyendo, nos lleva pues, a un patrón de dieta mediterránea, que yo sé que hay muchas dietas de moda que siempre se pregunta por una dieta por otra, pero yo al final siempre les digo lo mismo, que la única dieta que ha demostrado beneficio cardiovascular, que es antiinflamatoria, que es antioxidante, ¿no? Que esto es también, hace una dieta antioxidante, pues aquí la tenemos, nuestra dieta mediterránea es una dieta estupendamente antioxidante y antiinflamatoria. Entonces, yo creo que ya sabéis en qué consiste, pero unas pinceladas. Alimentos ricos en fibra, en minerales y en antioxidantes. ¿Esto cómo se consigue? 3 piezas de fruta al día, sobre todo de temporada. Toda la fruta y verdura que sea de temporada, pues va a mantener mejor sus propiedades, probablemente esté mejor de precio y va a mantener mejor también las vitaminas. Los frutos secos, un puñado, cuidado con los frutos secos, que no hay que confundir lo que es sano con lo que es barra libre, porque son alimentos muy calóricos, ¿vale? Entonces, depende de la situación que nos encontremos. Si, oye, tienes un bajo peso y necesitas, pues me parece un alimento estupendo. Eso, sobre todo al natural, intentar pues, que no tenga ni azúcar, ni sal, ni miel, ni nada, al natural, los frutos secos, ¿vale? Y la frecuencia, pues como digo, depende de las necesidades calóricas que estemos buscando, ¿vale? Sigue estando en la base de la alimentación, por mucho que el hidrato esté a veces demonizado,
los cereales y los derivados, sobre todo integrales, ¿no? Porque al final tienen el grano entero y mantienen más aporte de fibra y más vitaminas. Aquí tenemos pues, el pan, el arroz, la pasta. Bueno, pues las cantidades igual que los frutos secos. Habrá que moderarla. El plato de pasta no hace falta que haga montañita. Puede ser un poquito de pasta con otras cosas, pero que tampoco hay que quitarlo, porque a veces pasamos de quito todo a no lo quito y a veces tenemos un poco de lío con esto, ¿vale? Cuando se habla de quitar azúcares, esto no es quitar azúcares. Azúcares, bueno, pues todo lo procesado, lo que es azúcar añadido, ¿vale? Las legumbres, también base de nuestra alimentación, pues 2-4 veces por semana. Y luego la verdura y la hortaliza, intentar 2 veces al día. Yo sé que esto a veces es difícil, pero bueno, intentar que una de las tomas sea en crudo, ¿no? Sobre todo en ensaladas, pues que es lo más sencillo. Pero con esto, básicamente, tendríamos nuestro patrón de dieta mediterránea. Como aceite, que os decía antes, pues sigue siendo recomendación el aceite de oliva virgen, que es el más antioxidante, pero la mayoría de veces pensad que las necesidades que podemos tener de aceite son 2 cucharadas soperas, 3 al día máximo, para no pasarnos tampoco, porque no deja de ser una grasa, ¿no? Para no pasarnos tampoco en calorías. Entonces, yo creo que si mantenemos ese consumo, pues tampoco es un gasto tan grande. Y bueno, y intentar, como hemos dicho, disminuir los alimentos proinflamatorios, que serían, por ejemplo, pues grasas más animales, ¿no? Pues como la mantequilla, las carnes grasas, los embutidos, etc. Reducir un poco el aporte de estos alimentos procesados, que ya sabéis que ya parece que el boom del aceite de palma se olvidó, pero ¿no? Tuvimos hace, ya no sé, 2 o 3 años que todo mirábamos el aceite de palma. Bueno, pues con moderación, ¿no? Son grasas que se conservan mejor a temperatura ambiente, pues que son más económicas y que están en muchos alimentos procesados y que todo esto pues no nos interesa. Entonces, evitar lo máximo posible. ¿Cómo hacemos nuestro aporte, como nuestro reparto de nutrientes? Pues aquí hay una pequeña variación, un poco, quizá una peculiaridad para un paciente con una patología respiratoria, que reducimos un poquito más el aporte de hidrato de carbono, ¿vale? Entre un 40 a 50 de nuestro valor energético total, porque consumir ese hidrato de carbono, como hemos dicho antes, nos supone un mayor gasto, un mayor esfuerzo respiratorio. Las proteínas, muy importantes, como os he dicho al principio, depende de la situación, de la actividad física de cada persona y de pues, la etapa de la vida, ¿no? Si es un paciente de ancianos, un niño en edad de crecimiento, una mujer en menopausia, depende, pero más o menos entre 1 y 2 gramos por kilo de peso al día. Las grasas suponen menor esfuerzo ventilatorio, ¿vale? Entonces, aquí está aumentado un poquito el aporte de grasas frente a otro tipo de población, ¿vale? Pero grasas son calóricas, ¿no? Entonces, máximo el 50% del gasto calórico, del aporte, perdón, calórico diario. Algunas peculiaridades, la vitamina C, la E, los betacarotenos y el selenio son algunas vitaminas y minerales que se han visto que tienen actividad antioxidante y pueden tener un efecto positivo sobre la función pulmonar. La vitamina C y los betacarotenos, pues principalmente pues en fruta, en verdura y hortalizas, y la vitamina E, pues sobre todo nuestro querido aceite de oliva y los frutos secos. El selenio, que también hemos dicho que tiene ese efecto positivo, pues en levadura de cerveza, en la avena, en marisco y bueno, carnes rojas que hemos dicho que moderar, pero en esos otros alimentos lo podemos encontrar. Alimentos recomendados por estas propiedades, pues el pescado azul, que ya sabéis que son muy ricos en omega 3 y hemos dicho que son antiinflamatorios al principio de todo. El brócoli, que contiene el sulforafano, que es una sustancia que se ha visto en algunos estudios que puede restablecer ese desequilibrio antioxidante en el tejido pulmonar. Y la soja, también se ha visto en algunos estudios que los consumidores habituales de soja tienen una mejor función pulmonar. Ya sabéis que en nutrición es muy difícil también hacer estudios porque es muy difícil individualizar y extraer lo que come una persona del resto de toda su circunstancia. Entonces, a veces, pues que un alimento produce esto, pues llegamos a conclusiones más o menos de una manera un poco grosera, pero es un poco difícil, ¿vale? Hemos dicho antes que nos interesa evitar el estreñimiento, pues porque nos va a dificultar la respiración, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos evitar el estreñimiento? Pues aumentando el volumen y el peso de las heces, aumentando el consumo de fibra, que si hacemos una dieta con 2 raciones de verdura, fruta, cereales integrales y algo de frutos secos, vamos, llegamos seguro a las necesidades.
Importante la parte que hemos dicho de los líquidos, ¿vale? Que también mucha gente no llega un poco a esas necesidades, sobre todo agua. Pongo aquí también pues infusiones, algún zumo, cuidado con los zumos, ¿no? Que al final metemos ahí mucho hidrato de carbono que se absorbe muy rápido. Y caldos también puede ser una buena manera de meter un poquito más de líquido, sobre todo en invierno, que igual apetece un poquito menos. Y aquí una vez más el aceite de oliva tiene una función también lubricante intestinal. Por eso a veces en las dietas para bajar peso pues hay estreñimiento, aparte por la obvia reducción de cantidades, porque reducimos también el aceite y fritos, y entonces pues lubrica un poquito menos. Para aumentar el peristaltismo, ¿no? Los movimientos naturales que tiene el intestino, pues bueno, hay algunas medidas como tomar un vaso de agua templada o caliente en ayunas, puede ayudar un poquito, y hacer automasajes abdominales siguiendo un poco la forma del intestino. Y algunos alimentos que potencien la secreción de bilis para favorecer esta motilidad intestinal, bueno, pues pueden ser un poco alimentos con las grasas, ¿no? Entonces aquí seguimos insistiendo un poquito con el aceite de oliva. Importante que mantengamos una flora intestinal sana y fuerte, que esto también está como muy de moda, ¿no? Los probióticos, la microbiota, que también influyen un montón de patologías, pues bueno, realmente sí que tiene un sentido. Al final, si no hay una buena absorción de los micronutrientes, si no hay unas buenas digestiones, pues también va a empeorar y va a haber más inflamación, ¿vale? Entonces, evitar, por un lado, alimentos que sean irritantes, pues el café, el tabaco, el alcohol. Evitar también un poco aquellos alimentos más astringentes como el arroz y el té, perdón. Y en algunos casos os puede interesar tomar probióticos, que los vamos a encontrar en alimentos como el yogur, el kefir o algunos quesos frescos. Como 4 pinceladas para un resumen para llevar a casa, os ha quedado claro, yo creo que el patrón de dieta mediterránea sigue siendo la recomendación general. El ejercicio físico muy importante para mantener masa muscular, para mantener el peso controlado y para mantener una buena función respiratoria. Un buen estado de hidratación para fluidificar todas esas secreciones y que el cuerpo esté bien hidratado. Y finalmente, pues repartir un poco las comidas en pequeñas tomas para facilitar un poquito la masticación. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis cualquier duda? Encantada. Pues muchas gracias, Nerea. No te tenemos en cámara, tienes la cámara apagada, pero bueno, ahora no sé si alguien de los asistentes, si quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, puede hacerlo a través del chat, como prefiera. Si no, tengo yo un par de preguntas para la doctora. Vale, si nadie se anima. A ver, yo te iba a preguntar dos cosas. Una, has dicho que algunos alimentos deberíamos de excluirlos. O bueno, no comerlos tantos, ¿no? Entre ellos podría estar los alimentos picantes, porque sí que hay mucha gente que con el asma tenemos pues reflujo gastroesofágico o alguna otra pues, carencia, digamos, ¿no? Que no tenemos la macrobiota y demás, pues bien. Y entonces para evitar digamos, ese reflujo y demás, ¿sería conveniente también evitar un poquito las comidas muy picantes o no tendrían nada que ver? Sí, efectivamente, el picante al final es un irritante, entonces eso va a empeorar ese reflujo. Entonces, picante, comidas, o sea, de los cítricos muchas veces también empeoran ese reflujo, ¿vale? Todos los alimentos muy ácidos pues pueden empeorar. Entonces, sí que intentar evitar todo eso porque va a irritar más toda la mucosa gastroesofágica. Perfecto. Rafa, no sé si tenías una pregunta para la doctora. A ver, espera que no te oímos. Ahora, Ahora, Rafa. yo Sí, le quería preguntarle a la doctora, perdón, yo por ejemplo ingreso mucho y cada vez que ingreso estoy hasta 7 días sin ir al baño en el hospital. Viendo las recomendaciones que nos estás dando y tal, en los hospitales no pueden, en vez de coger y decir que no, te damos laxantes, te damos esto, te damos lo otro, pero sigo sin ir al baño y viendo las recomendaciones que estás diciendo, los hospitales no podrían hacer lo mismo con una persona que tiene ese problema. Pues sí, efectivamente, Gracias. sería lo ideal
yo creo que, bueno, está un poco mejorando eso, pero es verdad que la dieta del hospital debería adaptarse, porque si durante lo que sea, 7 días, 10 días, al final no hacemos nada desde el punto de vista de alimentación, si estás más parado, probablemente con más medicación, algo de antibiótico, pues es muy probable que tengas más estreñimiento. Entonces, lo que se debería pautar en ese momento es una dieta pues rica en fibra, ¿no? Y con eso debería ir mejorando. Hombre, en la medida que te pudieras levantar, mover, también nos iba a facilitar un poco los movimientos y luego pues asegurarte un poco el tema de la hidratación, pero sí, sería mucho mejor intentar hacerlo con la alimentación que no poner parches al final con los laxantes. Vale, muchas gracias, Nerea. Y como último, yo te quería hacer otra pregunta, que muchas veces nos llaman y nos dicen que a lo largo del día y demás, pues igual que siguen una dieta, pues digamos, proporcionada y bien establecida, pero luego llega el momento de la noche en la que algunos pacientes con esto del asma, pues no dormimos bien, tenemos insomnio, el propio insomnio, la propia medicación, los propios corticoides nos producen ansiedad. Entonces, para combatir esta ansiedad, a veces, o sea, arrasas con lo que haya por delante. Entonces, algún alimento, algún truco que podamos tener a mano para cuando tenemos esos ataques de ansiedad que te llevas todo por delante, que no es hambre, es ansiedad pura y Ujú. dura, y que Ya, realmente pues no nos vayamos al chocolate, o sea, al final a lo ya. más, a los bollos, al embutido, a todo esto, pues Mm. qué podríamos tomar en su lugar para que nos sacie de alguna manera y no nos, vamos, matar un poquito esa ansiedad. Sí. Pues mira, yo lo primero que te diría es que no tengas en casa lo que no debes, ¿vale? Porque al final, si lo tienes, en algún momento te lo vas a comer. Y uno sabe sus puntos débiles. Y tú sabes que al final, si no te duermes, son las 12 de la noche y te entra y hay chocolate y te lo vas a comer, pues el primer día que abras y no haya, pues te va a fastidiar. Pero luego dirás, bueno, pues no hay, pues me buscaré otra cosa. Pero al final, si tienes, aunque yo te diga, no, intenta no comértelo, si lo tienes ahí, en algún momento va a caer. Entonces, es una medida que parece de perogrullo, pero al final funciona. Entonces, importante que la alimentación empiece por una buena compra. Nunca vayas a comprar con hambre porque van a caer cosas en la cesta que no deberían estar ahí y en algún momento alguien se las va a comer. No, para las visitas. No, al final alguien se lo va a terminar comiendo. Entonces, trucos para ese momento de la noche, pues un té, una infusión puede ser un buen engañaestómagos, ¿no? Porque al final no metes ahí nada de calorías y a veces es tener algo, a veces yo qué sé, igual estás en el sofá viendo la tele, ay, me apetece, no es hambre, es ganas de comer o es no me duermo, pero hambre si acabas de cenar o hace un ratito probablemente no sea. Cosas poco calóricas, pues puedes, si la té, la infusión no te hace mucha gracia, pues hombre, te puedes comer un yogur. Igual el yogur natural sería un poco la recomendación, pero es cierto que personas con reflujo les puede sentar un poquito peor, entonces claro, entonces, bueno, puedes bajar un poco la acidez con un poco de edulcorante o comer un yogur que tenga algún sabor, que son al final menos ácidos y produce menos reflujo. Podría ser cosas de picoteo, pepinillos, cebolletas, si no te sienta mal ese vinagre. Son cosas muy poco calóricas. O, por ejemplo, palitos de zanahoria. A veces uno lo que quiere es tener algo que casi que rumiar, ¿vale? Entonces, Sí. esas cosas casi no tienen calorías. Cuidado ahí con lo que he dicho antes de los frutos secos, porque como ya tenemos un poco que son sanos, muchos tenemos frutos secos en casa y es muy peligroso sentarse con la bolsa de nueces a ver la tele, porque como te comas el paquetito de nueces, son 1200 calorías. Madre mía, o sea, que hay que controlarlo, sí, sí, sí. Cuidado, sí. Pues muchas gracias, Nerea, bueno, por tus sabios consejos siempre, que son maravillosos, que al final nos ayudan, ¿no? a convivir con esta patología. Así que muchísimas gracias por tu colaboración siempre con Asmavi, de nuevo, que también, pues bueno, siempre con tus vídeos magistrales, pues al final, pues es un apoyo, ¿no? Tener profesionales como tú a nuestro lado, pues para convivir nuestro día a día. Así que muchísimas gracias. Encantada, ha Y sido un placer. y ahora, pues bueno, pues vamos con Lucía Mendívil. Ella es psicóloga general sanitaria del Centro de Psiquiatría y Psicoterapia TADI, que está en Bilbao, y pues nos va a dar un poquito algunas pautas que podemos hacer en la gestión, ¿no? de vivir con esa patología grave y crónica como es el asma grave. Así que, Lucía, todo en tus manos. Ahí te dejo la pantalla para ti. Gracias, Irancho. Bueno, en primer lugar, agradeceros a Asmavi que hayáis contado con nosotros para hablar de esta parte, ¿no? Del cuidado que para mí es tan importante, no solo porque me dedico a ella, que también, ¿no? Sino
Pues porque para mí como persona con asma ha sido una de las partes más importantes en lidiar con la enfermedad. A ver, yo, bueno, voy a empezar a compartir pantalla, un segundo, perdón. Vale. Vale. Bueno, yo cuando planteaba, ¿no? Cómo iba a hablar yo de lo que, o sea, de autocuidado en el asma, yo pensaba que para mí el autocuidado es la aceptación y la gestión emocional de lo que va pasando, ¿no? Yo entiendo que cuando uno se topa de bruces con una enfermedad crónica, ¿no? Como decía la doctora, es una cosa que de primeras da como mucha angustia y es una cosa que te acompaña y que tú sabes que está ahí y eso es algo que te puede generar mucho malestar. Lo que pasa es que aceptarlo y entenderlo como parte y no estar peleándote con ello es lo que para mí es la base del autocuidado. Entonces, era por eso que yo elegía este título. Para mí el autocuidado es que lo más importante sea siempre lo más importante, ¿no? A mí esta frase me gusta mucho porque me parece que define muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Yo entiendo que muchas veces uno está metido en la vida, ¿no? y se olvida de qué es lo más importante hasta que de repente la vida te da un susto de salud y entonces dices, uy, esto era lo importante, no si al final voy a tener un día más o menos de vacaciones o si fulanito de tal me ha dicho no sé qué, ¿no? Y yo creo que poner en el centro de nuestra vida nuestro propio cuidado es lo más importante. Entonces, la primera estrategia para poder cuidarse a uno mismo es, por supuesto, seguir las recomendaciones médicas que daban las otras dos doctoras, ¿no? Las ponentes. Hablaban de nutrición, hablaban del cuidado del espacio, de la contaminación. O sea, todo lo que un médico nos diga, pues tomarnos bien los inhaladores, cumplir con las pautas que nos dan, todo eso es muy importante de cara al cuidado. Y es muy importante no solo en lo físico y en lo médico, sino también en la percepción emocional que nosotros tenemos del cuidado hacia nosotros mismos. Es decir, hay cosas muy sencillas que nosotros podemos hacer para sentir que nos cuidamos y eso aumenta nuestra autoestima. O sea, las personas no podemos evitar, cuando nosotros nos tratamos como si ya nos quisiésemos, nos terminamos queriendo. Esto es una cosa que nos pasa a las personas, por eso hace mucho, mucho tiempo había matrimonios de conveniencia que funcionaban, porque cuando se empezaban a querer pensando que iban a terminar queriéndose, se terminaban queriendo, ¿no? Entonces, echarte crema, por ejemplo, ¿no? Es que es una cosa como muy... No digo cremas que te tengas que echar por cuestiones médicas, me refiero a echarte crema hidratante o echarte aftersun después del sol. Es un acto de cuidado que a uno le conecta con su propio cuerpo y que es un acto de cariño. Y esos actos de cariño son muy importantes. Entonces, ser consciente de que tú te haces cargo de tu propio tratamiento y de que eres tú el que decide seguir las instrucciones médicas es una manera de quererse y es una manera de mejorar la relación contigo mismo. Entonces, por eso, no solo tiene un impacto directo sobre el asma, sino que también tiene un impacto directo sobre la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y de ser seres que merecemos ser cuidados, que esto también es una cosa que aunque así a priori todos pensamos que todos merecemos ser cuidados, a veces no pensamos que nosotros lo merecemos. Entonces, esto es muy importante. Por supuesto, ¿no? Como comentaban también, ser consciente de cómo afecta la enfermedad, de qué es la enfermedad, de cuáles son
las consecuencias de cuáles son las medidas que tengo que tomar en mi día a día para poder funcionar de la mejor manera posible y tener un estilo de vida saludable. Lo más lógico, pero insisto, no solo por lo médico, sino también por el autocuidado emocional. Y luego yo creo que aquí hay otra parte como muy importante del autocuidado, y es que prevenir momentos que sepas que te van a venir mal mejoran la calidad de vida. Y eso te da una tranquilidad. Entonces, gestionar situaciones extraordinarias, ¿no?, que son adversas, a través de cosas que tú vas haciendo en el día a día y con las que estás familiarizado, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, estar familiarizado con los inhaladores, estar familiarizado con qué hago si de repente me encuentro mal. Todo esto es muy importante para que cuando te encuentres mal y el impacto emocional que tiene de repente una situación adversa como me estoy ahogando, saber bien qué es lo que tienes que hacer y que eso sea una parte de tu día a día, te ayuda a lidiar con el momento de estrés que supone de repente, pues eso, tener la sensación de ahogo. La segunda parte, ¿no?, que para mí es la aceptación, es que al final con el asma a veces no nos pasa tanto, y pasa también con las enfermedades mentales, porque son cosas que no se ven a los ojos de los demás, ¿no? Si uno está con una escayola, no se pone a correr, porque está con una escayola. Y acepta que está con una escayola y entonces no le quedan más narices que hacerse cargo. Pero muchas veces, cuando las enfermedades no son visibles, no las terminamos de aceptar y estamos peleados constantemente con que esto nos haya pasado. Y eso, claro, yo no estoy hablando, esto es muy importante, ¿no? Yo no estoy hablando de resignarse, no, sino de aceptar que esto es así y que no nos podemos pelear contra ello porque no vamos a ganar tener o no tener esta enfermedad. Podemos lidiar con ella y transitarla de la mejor manera posible, pero la realidad es que no se va a ir. Entonces, pelearnos con el hecho de que esté es pegarse de bruces contra una pared una y otra vez. Entonces, para mí, esta aceptación, ¿no?, este ser consciente de que, joder, esto es lo que me pasa y voy a ver qué hago, ¿no? A veces yo a los niños pequeños, cuando me cuentan un problema, les digo, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Porque me parece muy importante, ¿no?, hacerte cargo, responsabilizarte, porque en mi opinión, la libertad que muchas veces ansiamos, ¿no?, sobre todo cuando la enfermedad nos limita, que nosotros ansiamos la libertad siempre va de la mano de la responsabilidad. Para mí son hermanas y siamesas. Si tú no te haces cargo, o sea, si tú quieres ser libre, te tienes que hacer cargo de la responsabilidad que lleva. Entonces, aceptar y hacerte cargo no es pelearse. Igual que cuando uno siente ansiedad, lo mejor es aceptarla. Porque está ahí, ¿no? Yo tengo una hermana que siempre dice, da igual cuánto corras, la ansiedad siempre corre más. Y es verdad, porque cuando uno empieza a sentirla puede intentar escaparse todo lo que quiera, que eso va a terminar pasando. Y a veces con las crisis de asma es lo mismo, ¿no? O tomas una medida para que no te dé una crisis de asma y a veces ni aunque tomes medidas, es que va a pasar. Entonces, estar peleando con el hecho de que no quiero que me pase, no quiero que me pase, no quiero que me pase, hace que no tomes como la acción necesaria para que tienes que tomar si esto te está pasando. La tercera cosa que apuntaba aquí, ¿no?, que era cómo fomentar esta aceptación, porque al final yo hablo de aceptación como muy fácil, es una cosa muy común aquí en la consulta, hablo de aceptación constantemente, ¿no?, porque ya en este caso hoy hablamos del asma, pero en líneas generales es una cosa fundamental, ¿no? Entonces, para mí la aceptación tiene como tres patas. La primera es, he puesto mindfulness, pero es cualquier elemento que te lleve
a estar en el momento presente, ¿no? A aceptar lo que hay sin juicio. El mindfulness es una técnica oriental que ahora está muy de moda y que además está científicamente muy probada. Nosotros, o sea, en Internet hay muchísimo contenido de mindfulness y de hecho en Netflix y todo, series y tal del mindfulness, y funciona muy bien. Es verdad que es como ir al gimnasio, que no vale con ir un día y entonces ya estoy en forma, ¿no? Hacer mindfulness un día no sirve para mucho, pero el mindfulness es una técnica que nos conecta con el momento presente, que hace que no juzguemos lo que nos está pasando y que comprendamos que nuestra mente está predeterminada para no parar de pensar y para no centrarse en lo que está haciendo. O yo, la primera persona que me diga que es capaz de tomarse un café con leche sin pensar en nada más que no sea el café con leche, le invito a cenar. O sea, me parece increíble esa capacidad. Entonces, es una capacidad que se entrena. Y tener esa capacidad de entrenar en que esto es lo que hay y ahora esto es lo que tengo, ayuda a encontrarse mejor. La segunda cosa era la perspectiva, ¿no? Yo creo que al final no estoy hablando como de un encuadre positivo en el que uno no es para nada consciente de la realidad, ¿no? Y es Mr. Wonderful y la verdad es que la mejor cosa que me ha pasado en mi vida es que tengo asma, ni muchísimo menos, pero tampoco podemos pensar que la peor cosa que me ha pasado en mi vida es tener asma. Porque si uno se pone a pensar, si la peor cosa que me ha pasado en mi vida es tener asma, o la peor cosa que me puede pasar en el mundo es que me dé una crisis de asma, que se muera toda tu familia en un accidente de tráfico, ¿qué es? Es que, claro, la escala hay que cuadrarla bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener la capacidad de tener un poco de perspectiva, de alejarte un poco, porque al final cuando uno está metido en la angustia de una crisis o en la angustia existencial de tener una enfermedad, de repente uno pierde la perspectiva, porque hay un nivel de activación emocional que no nos permite pensar. Entonces, ser capaces de echarnos un poquito para atrás y desde esa distancia mirar es lo que nos deja aceptar y no juzgar. Y luego los grupos de apoyo. O sea, para mí los grupos de apoyo son importantísimos. O sea, poder hablar con personas que tienen la misma experiencia que tú, poder hablar con personas que están sufriendo, que no se encuentran bien y poder verte no solo como la víctima o no la víctima, sino como la persona que se encuentra peor de tu entorno y de repente cambiar de posición y estar en un grupo y que a veces seas el que ayuda a los demás es muy importante. Sobre todo cuando uno siente que tiene que ser cuidado por los demás y no le gusta esa sensación, ¿no? de dependencia, muy entre comillas. Pero cuando no te gusta esa sensación de dependencia, tener espacios donde tú no eres el dependiente es muy importante. Y espacios donde tú puedes ayudar a los demás es muy importante. Y espacios donde tú te puedes ver reflejado en el otro es muy importante, porque a veces es muy fácil decirle al otro, no, no, tú tranquilo, si esto te ha pasado 1000 veces, no pasa nada. Claro, es muy fácil desde lejos. Y ser capaz de ver cómo el otro te responde lo mismo que tú le respondes a otras personas cuando te lo dicen, dices, ostras, que igual me está pasando lo mismo que a esta persona. Entonces, para mí la psicoterapia de grupos es muy importante y los grupos de apoyo se basan en normalmente la psicoterapia de grupo y es una técnica muy, muy potente. La gestión emocional. Ponía aquí esta imagen, ¿no? Como de la jardinería, porque yo buscaba una imagen de herramientas, pero luego pensé, en hombre, jardinería, que da fruto, que eso es como más... O sea, yo creo que es un poco, o sea, como que todo está muy entrelazado, ¿no? Al final, la gestión emocional es aceptar la emoción y ver qué hago con ella. Porque una cosa es que yo lo acepto pero ¿qué hago con esta tristeza? ¿No? ¿Qué hago con esta angustia de que me esté pasando esto? ¿Qué hago con esta sensación de falta de libertad? Porque al final yo lo acepto y eso quita muchísimo malestar, porque es verdad que hay una parte enorme del malestar que no tiene que ver con la emoción en sí, sino con el juicio que hacemos de lo que sentimos. Entonces, que eso lo consigamos apartar, pero luego hay otra parte que es como, vale, ya lo he aceptado, pero ¿qué hago con esto? ¿No? Y entonces
hay una parte que tiene que ver con tratar de relajarse, con tratar de respirar, pero luego sobre todo para mí con las técnicas personales que cada uno tenga. O sea, a mí me resulta muy relajante escribir, a mí me resulta muy relajante correr, pero no me resulta nada relajante en absoluto las saunas, por ejemplo. Me dan un mal rollo que no. Entonces, no hay una cosa como concreta para todas las personas que funcione, pero igual que yo soy muy consciente de que cuando yo no me encuentro bien, como cosas en desorden, no necesariamente muchas, pero sí en desorden, por ejemplo, una cucharada de lentejas, un par de aceitunas, medio plátano y un poquito de pollo, que como todo desordenado, o que yo no tenga calcetines limpios en el cajón, quiere decir que no me encuentro muy bien, exactamente igual que eso, que es una cosa como muy personal mía, que uno sea capaz de identificar cuáles son las cosas que a uno le hacen bien, es muy importante. Cuando uno no se encuentra bien emocionalmente por esto, por supuesto, hablar con familiares y amigos abiertamente de lo que te pasa, por supuesto, si en algún momento lo necesitas, el apoyo profesional, pero hay otra parte que tiene que ver con saber qué es lo que te hace bien a ti. Hay personas que necesitan desahogarse, hay personas que necesitan distraerse, hay personas que necesitan llorar o reír. Entonces, para mí, el truco es tener una lista de cosas, como si fuese un semáforo, ¿no? ¿Qué me hace ver que no me encuentro bien? En el rojo. ¿Qué me hace ver que estoy regulero? En el naranja. ¿Y qué me hace ver que estoy bien? En el verde. Y sobre todo, cómo pasar de uno a otro. O sea, porque si yo estoy en rojo, yo necesito acudir a mi terapeuta, necesito contar a mi familia lo que me está pasando, necesito salir a la calle, necesito comer bien, necesito... Pero si estoy en naranja, a lo mejor no tengo que saltar todas las alarmas, pero sí tengo que darme una vuelta, quedar con mis amigas, airearme un poco. Entonces, todo esto es una cosa como muy personal, pero muy importante de hacer. Y luego, tratar de mantener un relativo equilibrio emocional. Yo cuando me pensé mucho si poner esto o no ponerlo, porque creo que hay una especie de fantasía alrededor del equilibrio emocional, como si fuese algo a lo que se puede aspirar. O sea, depende de qué llamemos equilibrio emocional, se puede o no se puede aspirar a ello. Hay personas que son muy planas, hay personas que son menos planas. Y las personas que son menos planas emocionalmente no pueden aspirar a una llanura tranquila. Entonces, dentro de las posibilidades de cada uno, mantener un equilibrio en el que lo que te pase no te impide llevar a cabo tu vida. Y luego, para mí, muy, 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 muy importante, la etiqueta del asmático. Yo creo que al final eso es lo malo de los diagnósticos. Cuando nos ponen un diagnóstico nos meten en una caja. Y el problema de estar en esa caja es que a veces uno no es capaz de ver fuera de la caja, ¿no? Yo he habido muchas veces que me he tomado el Ventolin cuando en realidad estaba con ansiedad. Porque estar dentro de esa caja no me ha dejado ver qué era lo que estaba fuera. Entonces, tener la capacidad de entender que el asma es una condición, pero que no es lo que uno es. O sea, uno no es asmático. Uno tiene asma. Y esto es súper importante. Porque es verdad que en los casos en los que las personas no se están pudiendo hacer cargo de la enfermedad y no están pudiendo responsabilizarse, a veces ponerles la etiqueta de asmático les ayuda a decir, ostras, que tengo que hacer algo, pero hay otro punto, como en el otro lado de la cuerda, de personas que solo son asmáticas y de repente uno pierde la identidad y uno no sabe quién es, más allá de una persona dependiente a la que hay que cuidar porque soy asmático y me tienes que cuidar. Entonces, esto es súper grave porque nos quita de toda libertad. Porque de repente uno es como si estuviese tutelado. Y eso es súper doloroso. Porque aunque hay una parte de cuidado que es muy agradable, hay otra parte muy dolorosa.
Entonces, si eso está pasando, mi recomendación es acudir a donde un terapeuta que te ayude a remontar tu identidad y a entender el asma como una parte con la que hay que lidiar y que es muy difícil, pero que es una parte. Y no tenía, o sea, quería dejarlo ahí por si alguien quería hacerme alguna pregunta, por si había alguna parte de la presentación hacia la que les parecía más interesante ir. Y, y también decir que al final, en mi experiencia, vivir el asma desde la tranquilidad me ha permitido hacerme cargo. Es verdad que yo he tenido la suerte de que en casa siempre se ha vivido desde la tranquilidad, ¿no? Pero que cuando a mí me empezaba a picar el paladar, yo ya sabía que venía la alergia, después venía el asma, y entender que eso era así y que no pasaba nada. Es verdad que yo he tenido la suerte de no tener un asma muy grave, ¿no? En la que uno tiene que lidiar con la preocupación de que puedes fallecer en una crisis de asma. Lo que pasa es que hay otra parte en la que el asma empeora o estás con más angustia. Claro, es un arma de doble filo porque la dificultad respiratoria es el caldo de cultivo perfecto para que entre la ansiedad y que entre la ansiedad ahí hace que uno empiece a respirar peor. Entonces, tratar de vivirlo con tranquilidad te da más papeletas para que las cosas vayan bien. Y a veces es muy difícil vivir esto con tranquilidad, pero entrenar todos los días a poder hacer técnicas de mindfulness o de relajación para saber cómo hacerlo. Aceptar y hacer un proceso de entender que, bueno, esto es lo que hay y que no me puedo pelear con ello. Hablar con amigos y con familiares y con personas que estén cerca de la situación y de cuando uno se encuentra mal y poder poner palabras a lo que uno siente son cosas que para mí son fundamentales de cara a llevar la enfermedad. Y nada más, dejo aquí el email por si en algún momento alguien tuviese alguna pregunta y agradeceros de nuevo a Asmavi que me hayáis contactado y nada más. Nada, pues muchas gracias a ti, Lucía. La verdad que siempre oírte es un placer. Vamos, hablas de una manera de tú a tú que es comprensible, que es al final lo que necesitamos los pacientes, ¿no? Una persona que nos haga entender cuál es nuestra situación y que no por eso somos menos personas, ¿no? Y, yo te quería, si nadie plantea preguntas, yo sí que te quería plantear un par de temas. Una, que tenemos a veces, hay pacientes que nos llaman por consultas porque tienen problemas a la hora de hacer comprender a su entorno, ya sea familiar, ya sea amigos o ya sea laboral, el tema de que tenga un asma grave, al ser, como tú has dicho, una enfermedad invisible, es una enfermedad orgánica y que si no estamos en plena crisis no se nos ve. Entonces, muchas veces tenemos esa incomprensión por parte de nuestro entorno y eso a veces nos crea frustración. Entonces, ¿cómo podríamos gestionar esto? ¿Qué herramientas podríamos utilizar para explicar o para hacer entender a esas personas qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no vamos a trabajar? ¿Por qué no podemos quedar con ellos para tomar el pote o por qué no nos podemos mover de la cama ese día? O sea, bueno, aquí entran muchas cosas en escena. Para mí hay una parte que tiene que ver con que, bueno, yo creo que los mensajes que más llegan siempre son los que van ligados a la emoción. Entonces, creo que hay una parte de poder hablar a las personas, no de las cuestiones más médicas, ¿no? Que hacen que no pueda salir, sino de el miedo o de la angustia o de la frustración que te genera no salir, pero que no vas a salir, es muy importante y que hay veces que desde ahí es desde donde los demás nos comprenden mejor. Luego, por otro lado, te diría que hay gente que no te va a entender. Y es que es así, o sea, hay gente que no lo va a entender y que uno se puede pelear y pegarse cabezazos o puede aceptar que el otro no lo va a entender y que el otro gestione lo que le genera que yo no vaya. Quiero decir, yo me hago cargo de mi parte, pero que los demás se hagan cargo de la suya. Que yo bastante tengo con lo que tengo y me tengo que hacer cargo de que no estoy saliendo cuando quiero salir. Si tú te piensas que yo no salgo porque tararí tarará y no me lo estás diciendo y yo no te lo estoy pudiendo decir que no es por eso, no es una cosa mía, es una cosa de los demás.
entiendo que es verdad que de cara a tener el apoyo es muy importante que los demás nos entiendan, pero no hace falta que comprendan la complejidad absoluta de la problemática, ¿no? Yo recuerdo, o sea, Cristina Pedroche, creo que era una de estas famosas de la tele, que hablaba que le hablaba a su abuela de las dificultades que tenía en la tele y que su abuela no la entendía, pero que la cuidaba, ¿no? Igual que cuando uno calma a un bebé que no sabe qué le pasa, pero que lo cuida. O cuando de repente viene una persona donde ti llorando como amargamente y todavía no es capaz ni de hablar ni de decir qué es lo que le pasa. Como en esos momentos que uno recoge sin comprender, el otro también nos puede recoger sin comprender. Y yo creo que a veces nosotros nos empeñamos en que nos entiendan Ujú. y no siempre va a ser posible. Ya, pues a veces nos tenemos que pelear mucho en ese sentido, así que sí que es una pelea continua. Y luego otra pregunta que te quería hacer, nosotros desde el punto de vista de pacientes creemos que una atención multidisciplinar del asma grave en este caso es necesaria y que sería necesario integrar pues psicólogos o psicólogas en las unidades de asma grave de todos los centros médicos que existan. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer desde las asociaciones de pacientes para poder integrar, digamos, la psicología dentro de esa terapia que necesitamos por tener una enfermedad grave y crónica? Cómo podremos hacer para integrarlo? O sea, lo que planteas sería precioso y maravilloso. Y yo creo bueno, o sea, que el trabajo interdisciplinar es fundamental en todas las enfermedades y en realidad en casi todo, ¿no? O sea, yo desde aquí, por ejemplo, nosotros también muchas veces necesitamos trabajar con otras especialidades que no son psicología y psiquiatría y a veces es muy difícil la coordinación entre recursos y es muy difícil si no se está en el mismo sitio. Yo creo que hombre, desde la asociación, yo os diría que habléis con el colegio de psicólogos, que metáis caña juntos, que vamos, que el colegio de psicólogos seguro que os apoya en eso, vamos. Es verdad que ahora mismo en las unidades o sea, quiero decir, es verdad que ahora mismo en Osakidetza hay pocos psicólogos en comparación con los que se necesitaría para poder atender a la demanda real que hay de personas. Es verdad que hay pocas plazas del examen PIR, por lo tanto hay pocas plazas de formación, es como un poco una rueda todo esto, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, no, me parece más difícil que estén dentro del sistema de salud como una figura dentro del equipo que me parece idílico y sería maravilloso, que ojalá lo consigáis, pero que si no es así, que sí que puede haber una buena coordinación entre Ujú. el responsable, ¿no? Como el responsable de los cuidados y tal. Y que eso a veces es una cosa que si lo hace la persona, o sea, el paciente, también al paciente le hace sentir mejor porque se hace cargo. O sea, es como yo te uno a ti y a ti y a ti porque vosotros tres estáis ayudándome a lidiar con esto y tenéis que hablar entre vosotros. Sí, sí. Y eso te coloca en otro rol. Una vez más, no te coloca en este rol como pasivo, ¿no? Que además es muy curioso que la palabra paciente, Sí. que tiene que esperar pacientemente a que los demás hagan, ¿no? Pues Nosotros somos que pro paciente activo, o sea que nosotros vamos a más hacer. vale, más vale, más vale. Vale, pues muchísimas gracias, Lucía. No sé si alguien más quiere preguntar algo, quiere comentar algo. Si no, paso yo a mi última presentación, que nada, es un poco más a modo de conclusiones y acabaríamos. Vale, si tenéis alguna, si no, al final de mi exposición también le podréis preguntar a Lucía. ¿Vale? Bueno, yo os voy a, nada, al final os voy a compartir una pequeña presentación. No sé si la estáis viendo. Sí, la estáis viendo, ¿no? La vemos, la vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues este es el cartel al final de las que hemos participado, ¿no? Bueno, yo lo que quiero hablar es de la importancia de la adherencia terapéutica, ¿no? En este sentido, porque me parece muy importante, pues bueno, que se entienda bien lo que es la adherencia terapéutica y que por otro lado, pues bueno, se atiende a todos los factores que engloban, ¿no? Esa adherencia o esa adhesión, ¿no? Que tenemos que tener en el tratamiento. Uy, que se me ha ido para atrás. Vale.
Entonces, lo primero, ¿qué es la adherencia terapéutica? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud define la adherencia terapéutica como el grado en el que el comportamiento de una persona, tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario, ejecutar cambios del estilo de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. Es decir, no nos está hablando solo del tratamiento, nos está hablando del grado de comportamiento de una persona, con lo cual ya aquí empezamos a ver que, digamos, engloba varias fases, ¿no? O varios ámbitos. En este caso, como de manera global, serían la medicación, que serían o bien oral o bien a través de nebulizaciones, inhaladores, etcétera, y también a través de los tratamientos biológicos, que gracias al avance que se está haciendo en este sentido, pues los que tenemos asma grave y difícil control, pues cada vez tenemos mejor calidad de vida porque al final van saliendo más tratamientos, digamos, y bueno, eso nos está ayudando a llevar nuestro día a día. Obviamente, como lo comentaba ahora mismo con Lucía, con la doctora, con la psicóloga, que es el tema de la salud mental, ¿no? Ese tema de aceptarse y no resignarse, ese tipo de cosas, ¿no? Que nos ayudan también a no ser pacientes pasivos, ¿no? Sino a ser conscientes de la enfermedad y a poder gestionarla de tal manera que podamos convivir con ella, ¿no? Y no caer en algunas depresiones, que hay pacientes que caen en depresión, pues bueno, al final pues por temas de enfermedades crónicas y que realmente pues bueno, con un apoyo psicológico pues podrían superarlo, ¿no? Con lo cual el cuidado de la salud mental nos parece muy importante en lo que es las enfermedades crónicas. El tema de alimentación, pues exactamente lo mismo, es otro pilar fundamental de lo que es la adherencia terapéutica, ¿no? Como nos ha hablado la doctora Nerea Gil, nos ha explicado cuáles serían las pautas de alimentación que tendríamos que llevar como pacientes de asma grave y obviamente tener esas costumbres, esos hábitos, pues ponerlos como rutina y cogerlos como costumbre ya de manera habitual en nuestra vida para que todas estas cosas que vamos añadiendo, ¿no? Nuestro día a día, pues nos ayudan a convivir con el asma grave. Obviamente, evitar desencadenantes. Aquí voy también cuando habla la doctora Isabel Urrutia, del tema de la contaminación, ¿no? Aparte de la contaminación, pues bueno, lo que ha dicho ella, los pacientes de asma grave muchas veces tenemos irritantes o hipersensibilidad, digamos, pues yo qué sé, con perfumes, con humos, con la fritura de los aceites, con, no sé, con muchos desencadenantes que tenemos identificados, incluso alérgicos, ¿no? El polen, las gramíneas, el moho, la humedad, ¿no? Que ha dicho también la doctora. Todos estos desencadenantes, pues bueno, al final, haciéndonos pacientes activos, conociendo nuestra enfermedad y conociendo los desencadenantes que nos hacen tener esas crisis, pues tendríamos que evitarlas, evitar esos desencadenantes para no tener esas crisis que a veces, a ver, la impredecibilidad es uno de los jugadores, ¿no? Del asma, porque al final nunca sabes cuando sales de casa lo que te vas a encontrar. Dentro de casa a veces es más fácil controlar el entorno. Fuera de casa no sabes si te vas a sentar a tomar un café y el de al lado se va a encender un cigarro, o si te va a venir un coche combustionando mal, o si va a venir una señora con un perfume fuerte que... Es decir, al final fuera sí que tenemos que estar más alerta pues para detectar estos desencadenantes, ¿no? Que es muy importante. El tema del ejercicio físico, que también lo han hablado las tres doctoras, es muy importante también, ya no a nivel físico, sino también a nivel mental, porque nos ayuda a estabilizar también digamos, a estabilizar, ¿no? O a mejorar nuestra capacidad de autogestión, ¿no? De la enfermedad con ese ejercicio físico. Siempre tiene que ser adecuado a las capacidades de cada paciente. Hay a pacientes que les viene bien la piscina y a pacientes que no les viene bien por el tema de la humedad. Eso, lo que ha dicho al principio la doctora Isabel Urrutia, es un poquito adaptarlo también a las necesidades o a las posibilidades de cada paciente, ¿no? Pues algunos pues le darán a andar, otros le dan un poco la bici, es decir, y si ya en esos días que estamos un poquito mejor hacemos un poquito de ejercicios de fuerza, pues siempre nos va a venir bien, ya que, pues bueno, sobre todo trabajar los grupos musculares más grandes, digamos que nos favorece a la hora de tener más oxígeno dentro de nuestro cuerpo, con lo cual, pues bueno, nos ayudaría a tener esa saturación un poquito más en los niveles más normales, ¿no? Luego, otra cosa que nos parece fundamental y que se engloba dentro de esta adherencia terapéutica
es la fisioterapia respiratoria. Ya puede ser a través de ejercicios de respiración, como nos ha dicho también la doctora Lucía Mendivil, el tema de mindfulness, de ejercicios respiratorios, etcétera. Pero aparte también, pues bueno, hay, digamos, dispositivos de inhalación y exhalación forzada, que también pueden ser adquiridos por el paciente. Y, pues bueno, todos los días también acostumbrarse a no hacer 15 minutos, 30 minutos de fisioterapia respiratoria para que luego en los momentos de crisis, pues nuestro cuerpo tenga esos automatismos, ¿no? De cuando nos falta el aire, para que la ansiedad, digamos, se retrase un poco, ¿no? O no entre tan a barrena al notar que nos falta ese aire, ¿no? Y luego, pues bueno, el control del asma, que al final el control del asma es complicado, pero bueno, tenemos que tener todos estos conceptos claros. Obviamente, para un buen control del asma es necesario ser un paciente informado y, aparte de ser un paciente informado, un paciente formado que tome decisiones en sus propias decisiones de salud, es decir, que al final coordine las decisiones con sus especialistas y que tome las directrices, ¿no? y el control de su enfermedad, es decir, que el paciente controle su enfermedad, no que sea la enfermedad la que controle el paciente, ¿vale? Entonces, esa sería una fase importante. Entonces, para mejorar la adherencia, pues bueno, nosotros pues unos trucos sería, pues por ejemplo, al principio cuando empezamos con un nuevo tratamiento es cuando más nos cuesta, ¿no? Mejorar la adherencia. Entonces, pues bueno, pues haríamos pues a base de recordatorios o establecer ciertas rutinas, por ejemplo, dejar los inhaladores o los medicamentos que vayamos a tomar al lado del cepillo de dientes, al lado de donde vayamos a desayunar, al lado de zonas donde vayamos a ir y vayamos a ver, ¿no? ese tratamiento que nos tenemos que administrar. Y luego, pues bueno, a la hora de tratamientos orales, pues el tema de pastilleros funciona muy bien, hay pastilleros semanales que te puedes organizar y la verdad que ayudan mucho a la hora de, por un lado, asegurarte de que ese día vas a tomar la medicación porque la tienes en el pastillero y por otro lado, muchas veces se nos olvida, ¿no? Eso de cuando tenemos mucha medicación, a veces pues decir, ay, no sé si me he tomado esta pastilla, no sé si me he tomado esta otra. Entonces, yendo al pastillero también tenemos esa seguridad de comprobar si realmente nos hemos administrado la dosis que nos corresponde o no. En caso de no haberlo hecho, lo tomaríamos y en caso de haberlo hecho, pues no tomaríamos el doble, ¿no? De a veces que nos tomamos, ay, por si acaso no me la tomamos, me voy a tomar otra, ¿no? Pues así nos aseguramos también. Luego, hoy en día que tenemos todo digitalizado, pues bueno, las alarmas, ya sea en el móvil, ya sea a través de los dispositivos de inteligencia artificial que podamos tener en el domicilio, etcétera. Luego el diario de asma, que nos parece muy importante, que es un diario que debemos de llevar todos los pacientes asmáticos, donde reflejar pues, cuál es nuestra saturación diaria, que digamos, nuestros síntomas diarios, tenemos fatigas, tenemos pitidos, si hemos dormido bien, si tenemos cambio en el color o la cantidad de aflemas, en fin, un montón de conceptos que podemos escribir en el diario de asma, ¿no? Las mediciones de peak flow, que es el flujo expiratorio máximo, en fin, un poquito controlar también un poquito todo eso, ¿no? Cómo va yendo tu asma, ¿no? Si está estable, si empeora, si mejora, y eso lo hacemos a través del diario de asma. Obviamente siempre nos va a funcionar el tema de los post-it, que siempre nos ha funcionado, entonces pues poner post-it en zonas visibles también nos ayuda a llevar el tratamiento adecuado. Y luego, pues adecuar nuestro modo de vida, lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final son adquirir una serie de rutinas en alimentación, en salud mental, en ejercicio físico, al final, ¿no? Pues que tienes que implementar en tu día a día para aprender a convivir mejor con una enfermedad crónica y grave como es el asma. Ay, espera, que me ha saltado uno. Y luego esto es lo que quería indicar un poquito, que el problema que tenemos sobre todo en el asma grave es que el 50%, según las estadísticas, el 50% de los pacientes no cumple con la correcta adherencia al tratamiento. Esto es un problema porque aparte de agravar, digamos, las crisis que tenemos, esto nos puede, digamos, esto influye en el gasto sanitario. Es decir, si no cumplimos con nuestro tratamiento de base, sobre todo, lo que nos va a llevar es a tener más crisis y más graves, con lo cual lo que se puede quedar en un rescate de ambulatorio de 3-4 horas, pues se podría transformar en un ingreso en la UCI, incluso en la pérdida de la vida, ¿no? Con lo cual, bueno, en principio hay, digamos, las causas principales que serían el olvido, que esto ya lo hemos remediado, ¿no? Con esos recordatorios que podemos aplicar a nuestro tratamiento.
Luego está la falsa sensación de curación, que tal y como ha dicho la doctora Isabel Urrutia, el asma es una enfermedad crónica, con lo cual no tiene curación. Obviamente sí que hay épocas mejores y peores, pero esto no nos puede hacer dejar lo que es el tratamiento de base que tengamos, ¿no? Puesto que es lo que he comentado antes, ¿no? Si durante esas fases que nos encontramos bien dejamos de tomar el tratamiento que nos ha prescrito el especialista, pues al final en un momento dado vamos a tener un desencadenante, un irritante o algo que nos produzca una hiperreacción que al final nos provoque un ataque de asma y esa crisis va a ser mucho peor que si tendríamos el tratamiento de base administrado. Y luego, pues bueno, también hay mucha gente que aquí afecta también el tema de salud mental, ¿no? El cansancio ante un tratamiento para toda la vida, ¿no? Que hay gente que dice, pues es que esto lo tengo que tomar todos los días, es que esto no sé qué, porque esto no me hace nada, porque entra en ese bucle, ¿no? De poner en cuestión lo que te hace, lo que no te hace. Al final, pues eso, cuando no has dormido bien, no estás bien descansado, estás pues cansado de tener esa enfermedad y un poquito pues es ese hartazgo, ¿no? Que puede generar, pero bueno, eso al final con el trabajo psicológico, pues bueno, lo tenemos que aceptar, lo tenemos que admitir, como ha dicho la psicóloga Lucía Mendivil, y al final, pues bueno, no permitir que nuestra mente se canse, ¿no? Simplemente pues tenemos que tomar eso, lo mismo que tomamos otros alimentos a lo largo del día, y bueno, tenemos que tomar ciertos tratamientos como hay otras personas que toman otros tratamientos. Con lo cual, pues no darle mayor importancia, pero tenemos que dejar de tener ese 50% de falta de adherencia porque bueno, pues al final esto lo que conlleva es eso, a una peor calidad de vida y al final, pues bueno, a más gastos sanitarios y más gastos indirectos también del paciente a nivel sanitario y a nivel de autogestión, ¿no? Así que, bueno, pues en principio, gracias a todos. Esas eran un poquito las puntualidades que quería dar después de que nuestras tres superdoctoras nos hayan dejado muy claro lo que son los temas en sus ámbitos. Esto simplemente era un pequeño repaso de lo que supone la adherencia al tratamiento, que no es solo lo que son el tratamiento en sí, sino que confluyen, ¿no? Pues otras cuestiones como es la salud mental, la alimentación, ejercicio físico, etcétera, y que tenemos que ser capaces de integrar todo esto en nuestro día a día, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir ya. Vale, pues bueno, yo para mí supongo que no habrá ninguna pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta que queráis hacer tanto a la doctora Nerea Gil como a la doctora Lucía Mendívil. Y si no, si hay alguien, si quiere, que levante la mano o que lo escriba en el chat de la reunión, si quiere. Vale, pero que en principio no hay nada, vale. Pues entonces yo ya voy a hacer la despedida, que simplemente es agradecer pues a las dos doctoras, a Isabel Urrutia, que ahora no esté, luego nos verán grabación, así que no me voy a olvidar de agradecérselo, a Isabel Urrutia, a Nerea Gil Fernández y a Lucía Mendivil, pues bueno, otra vez más, ¿no? Por colaborar con la Asociación ASMAVI, que siempre están dispuestas a colaborar con nosotros, con lo cual para nosotros es un placer, porque además el expertise que tienen las tres es maravilloso y realmente es un placer y es un orgullo poder contar con su colaboración. Gracias también a los pacientes, familiares, especialistas, etcétera, que habéis estado en nuestra jornada. Gracias por tener este rato para esta webinar que hemos preparado con todo el amor y con todo el cariño y con todo el sentido de querer aportar algo a nuestro día a día, ¿no? Conviviendo con asma grave. Así que sin más, vamos a dar por concluida ya esta sesión. Espero que la hayáis disfrutado, espero que hayáis visto un poquito el campo más abierto, ¿no? Digamos, y que intentamos incluir pues todas estas rutinas saludables en nuestra vida y que al final, pues bueno, que hay que seguir respirando y que para seguir respirando, pues bueno, todos estos consejos que nos han dado las doctoras pues son maravillosos y seguro que los vamos a llevar a cabo en nuestro día a día. Así que muchas gracias a todos y que nada, recordaros que esta sesión quedará grabada, la pondremos en la web de ASMAVI, así que si en alguna otra ocasión tenéis o queréis volver a ver algo que ha hecho las especialistas, tanto la neumóloga como la endocrina como la psicóloga, pues que sepáis que va a estar disponible en la grabación para los que queráis. Así que nada, que muchísimas gracias, que nada, que siempre es un orgullo teneros aquí y Gracias. que nada, que paséis muy buena tarde y que muchas gracias a todos otra vez. Es que ricasco. Sobre todo, gracias a GSK también, porque sin ellos, pues digamos que esta webinar no hubiera sido posible de gestionarla. Así que muchas gracias a GSK España.
Que pases buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes.